Muy buenas tardes. Es un verdadero honor para mí, como docente del área de tecnología y estudiante de la maestría en TIC aplicadas a la educación, realizar este encuentro en el marco de nuestro seminario de investigación cualitativa. Hoy nos acompaña el doctor Álvaro Mauricio Chamarro Rosero, una figura referente en nuestra región, que combina de manera excepcional la rigurosidad del derecho con la sensibilidad de la docencia universitaria. Conocemos su destacada trayectoria, no solo como abogado de la Universidad de Nariño, sino también su compromiso con la academia y el servicio público desde la gobernación, lo cual le otorgan una visión integral sobre cómo las leyes y las políticas públicas impactan directamente en el ejercicio pedagógico. Doctor Chamorro, sabemos de su capacidad analítica y su experiencia en la formación de futuros profesionales, por lo que su perspectiva sobre la investigación cualitativa nos resulta invaluable para entender cómo se construye el saber educativo más allá de los datos fríos. Le doy la bienvenida a este espacio. Bueno, Juliana, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu entrevista, muchas gracias por tu presentación. Sí, yo llevo de docente casi más de 16 años. He sido profesor en múltiples universidades de aquí de la región. Actualmente soy profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad de Nariño y en la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y he trabajado principalmente como consultor en varias instituciones internacionales, como la FAO, en temas de materia agraria, que es lo que me especializo. Entre otras, ¿no? Bueno, frente a tu pregunta, yo principalmente, aunque la sociología tiene esas dos grandes líneas, esas dos grandes perspectivas de debate entre la investigación cuantitativa y cualitativa, porque justamente la sociología es hija de un filósofo positivista muy importante que es Augusto Comte, es decir, la sociología nace como una ciencia natural de la sociedad, como una ciencia que pretende utilizar el método científico de las ciencias naturales para estudiar los fenómenos sociales. También es cierto que con el transcurrir de los debates, de las décadas, de las reflexiones, la sociología también tomó una segunda perspectiva, que es un poco el debate que está en el marco de las ciencias sociales. Heredero del pensamiento de Max Weber y la hermenéutica, pues la sociología también tomó un camino hacia la investigación cualitativa. Entonces, por una parte, mi formación de pregrado, que es la sociología, está en ese debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo, y por otra parte, por ejemplo, en el derecho también, que es mi otra carrera de pregrado, ese debate ha sido un poco, no sé cómo decirlo, como un poco reducido realmente, porque lo que sucede es que el derecho, a pesar de que puede compartir o puede realizar investigaciones empíricas, esta es la menor cantidad de estudiantes y de investigadores lo que hacen. La mayoría utiliza un método propio del derecho, que es la investigación dogmática, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay un debate en términos metodológicos muy interesantes, pero, ¿qué puedo decirte sobre la investigación cualitativa y específicamente sobre tu pregunta? Y es que, pese a que yo digamos que no soy, ¿cómo decirlo?, como parte de las creencias absolutas de la investigación cuantitativa. Lo cierto es que sí respeto mucho la investigación cuantitativa, creo que los datos, las cifras son muy importantes en nuestro mundo contemporáneo, pero hay algo que deja por fuera esos datos y esas cifras, y es específicamente la interpretación, el sentir, el contexto de los seres humanos, y es lo que hace la investigación cualitativa. En ese sentido, por ejemplo, en algunas investigaciones sobre educación, los datos cuantitativos me pueden dar una descripción muy clara de lo que está sucediendo, pero son la información cualitativa la que me puede permitir interpretar o comprender esa realidad. Entonces, yo creo sin duda que la investigación cualitativa es fundamental para la educación y para las investigaciones que hacen en torno a la educación, porque parte del propósito o el ejercicio de educación realmente es un propósito que no se puede medir en cifras y en datos estadísticos. Una nota, por ejemplo, muchas veces de un estudiante no nos dice el proceso de aprendizaje del estudiante. Por eso una de las labores más complejas de la docencia, para mí la labor más compleja de ser docente es calificar realmente, porque es convertir un comportamiento, un acto cualitativo en algo cuantitativo, es transformar un proceso de aprendizaje en una nota, y por eso es tan complejo eso, ¿no? Y yo creo que ahí juega un papel muy importante en la investigación cualitativa y la metodología cualitativas, un poco para, desde algunas perspectivas, ponernos en el lugar también de los actores y poder a partir de ahí también comprender sus sentires, intentar saber por qué suceden ciertas realidades, comprender esas realidades y el contexto en el que se van desarrollando.
Entrando en materia, doctor, en un mundo que parece obsesionado con las métricas y los resultados cuantitativos, desde su doble perspectiva como abogado y docente, ¿por qué Ujú. considera que la investigación cualitativa es el camino idóneo para comprender los fenómenos que ocurren dentro del aula? Ya, bueno, en principio porque digamos que la investigación cuantitativa no busca comprender nada, la investigación cuantitativa lo que busca es explicar, ¿no es cierto? Y describir en cierta medida la realidad. Es decir, que desde que surge el debate sobre la investigación cualitativa, por allá con Dilthey, con Gadamer, con Bevers principalmente, por ejemplo, en el siglo XIX, el debate era justamente tener conciencia de que los fenómenos sociales, para poderse estudiar, tenían que ser comprendidos en contextos históricos y sociales determinados. De ahí que la educación no está desligada de los contextos históricos de cada una de las personas que participan en el proceso educativo. No es lo mismo vivir en un determinado barrio que en el otro, no es lo mismo tener su padre y su madre que vivir en un hogar, por ejemplo, sustituto, no es lo mismo haber desayunado en la mañana que no haber desayunado, por ejemplo, no es lo mismo tener una familia que ya tenga una tradición académica y en donde la educación juega un papel muy importante, por ejemplo, como una familia de clase media, en donde una familia, por ejemplo, vea la educación como un lugar simplemente para que sus hijos vayan a pasar el día y no le dan el valor que le dan. Entonces, estas realidades, por ejemplo, es muy difícil poderlas describir con una investigación cuantitativa. Aunque no estoy diciendo que es imposible, sí veo una mayor dificultad en ese caso, porque se le escapa a la investigación cuantitativa algo que caracteriza la investigación cualitativa, y es intentar explicar los fenómenos sociales a partir del sentido que le dan los propios actores. Es decir, el sentido que incorpora cada uno de los estudiantes en el quehacer educativo, en la educación, no puede ser estudiado a partir de o puede ser investigado o simplemente a partir de una investigación cuantitativa, sino que se necesita, parece que ser educativo, por qué el estudiante estudia, cuáles son sus razones, por qué, por ejemplo, se comporta su educación de esta manera, sus notas y todo esto, pues necesitamos saber el sentido que ese estudiante le da a la educación. Y yo por eso creo que, y nuevamente defiendo la investigación cualitativa. Pues dado su conocimiento en el Uh contexto -huh. de la educación actual, ¿cómo ayuda ese enfoque a visibilizar esas realidades subjetivas de los estudiantes que a menudo quedan por fuera de los indicadores estadísticos tradicionales? Tal cual, yo creo que ahí en tu pregunta hay una respuesta muy clara y es eso, es como la investigación cualitativa, justo también atando un poco a la respuesta que te di anteriormente, la investigación cuantitativa se concentra en ciertos fenómenos, ciertas características objetivamente, digamos, observables, en tanto la investigación cualitativa puede enfocarse en los sentires. La observación, por ejemplo, como una técnica o un instrumento de investigación cualitativa, puede ser muy útil, por ejemplo, para extraer cierta información o intentar comprender cierta realidad de los estudiantes. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Clifford Geertz, uno de los grandes padres de la etnografía, decía que una cosa es lo que dice la gente y otra cosa es lo que hace. Muchas veces cuando nosotros hacemos una encuesta y le preguntamos a nuestros estudiantes por qué sucede esto, nos pueden responder algo que ellos creen que por lo que lo hacen, pero no es por lo que lo hacen realmente. Y por eso la observación, la investigación cualitativa, nuevamente juega un papel muy importante para encontrar, por una parte, el sentido que las personas le dan a sus acciones, a sus comportamientos, y por otra parte, para poder captar todas esas subjetividades que son las que median en el proceso educativo. Bueno, es fascinante cómo lo cualitativo nos permite humanizar el dato. Siguiendo esa línea, eh, se dice que el docente debe ser un investigador de su propia práctica. ¿De qué manera la sistematización de experiencias contribuye a la creación de una verdadera epistemología del docente? Perdón, ¿de qué manera? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿De qué manera la sistematización de experiencias contribuye a la creación de una verdadera epistemología del docente? Bueno, yo creo que lo interesante en la investigación cualitativa, por ejemplo, y esta sistematización de experiencias, como tú lo mencionas, tiene que ver que la investigación cualitativa se da en una doble vía, ¿no? Es decir, que no solo cuando se está haciendo la investigación cualitativa se toma, digamos, los fenómenos sociales como tú estás estudiando como un objeto, sino que se reconoce también que hay una retroalimentación a partir de ese fenómeno social que tú estás estudiando. Esto, por ejemplo,
algunos autores la han llamado la doble hermenéutica, por ejemplo, como Anthony Giddens, y es justamente eso, que no es lo mismo, y ahí nos diferenciamos mucho de las ciencias naturales, tener como objeto de estudio, no sé, por ejemplo, para un entomólogo, por ejemplo, los insectos, un tipo de insectos, que para nosotros estudiar, por ejemplo, los comportamientos sociales, porque hay dos cosas muy importantes ahí. Cuando nosotros estudiamos a la sociedad, se nos olvida algo y es que nosotros, por el dilema de la objetividad es muy complicado porque nosotros hacemos parte de esa sociedad. Eso quiere decir que el profesor, por más que estudie sus experiencias de los estudiantes, lo primero que tiene que reconocer es posicionarse en un lugar. El profesor no puede objetivamente analizar las experiencias de los estudiantes porque el profesor está de alguna forma transitado, digamos, atravesado por ciertas subjetividades también, juicios de valor que de alguna manera es muy complejo desprenderse. Entonces, como temas de género, temas de clase, temas étnicos, por ejemplo, raciales, todo esto está atravesado. Entonces, yo creo que lo primero que el docente, por ejemplo, puede aprender o le puede servir esta sistematización de experiencias justamente es para reconocerse a sí mismo como investigador, como un sujeto social que como sujeto social está atravesado por ciertas posiciones subjetivas o ciertos juicios de valor. Yo creo que eso es lo primero que puede servirnos a los docentes, es decir, no creer que el docente es un ente objetivo que viene a estudiar o viene a investigar a sus estudiantes como si eso fuera una realidad alejada de él, sino que está ahí también y reconocer cuáles son las posiciones que el profesor asume. Este es un tema muy interesante porque muchos profesores, por ejemplo, asumen que cuando transmiten el conocimiento lo hacen bajo una lógica objetiva y neutral. Y esto es totalmente falso. Todos nuestros actos, y sobre todo el acto de educar, es un acto político. Cuando el profesor decide qué temas va a enseñar, cuando el profesor decide cómo enseñar, para quién enseñar, todo esto está atravesado por unas dinámicas de poder y en últimas es una toma de posición en un marco político. Eso pasa, por ejemplo, en las universidades. En las facultades de Derecho, por ejemplo, es muy usual que los profesores que enseñan las leyes y repiten los artículos piensan que están siendo totalmente objetivos y neutrales, cuando se les olvida que el derecho ha sido producto de una construcción, de una realidad política, de unas relaciones de poder. Pero lo mismo pasa en el colegio, lo mismo pasa en la primaria, incluso cuando enseñamos matemáticas, y este debate, por ejemplo, lo ha dado muy claramente líneas muy interesantes como los modelos de educación intercultural, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, boliviano, colombiano, también se ha dado un tema muy interesante de qué se debe enseñar, cómo se debe enseñar. Entonces, yo creo que las experiencias, un poco para cerrar la pregunta que tú me mencionabas, le van a permitir, en primer lugar, al profesor situarse como un sujeto social también dentro del aula de clase que está atravesado por ciertas subjetividades y por ciertos juicios de valor. Y a partir de ahí, a partir de reconocer eso, yo creo que el profesor puede empezar a delinear, sistematizar y de alguna forma analizar y comprender mejor la realidad de sus estudiantes. De lo contrario, no es para nada posible. Es muy complejo hacer eso. Y pongo un ejemplo claro. Un profesor que ha vivido toda su vida en la ciudad y va a enseñar a un colegio, por ejemplo, de las zonas rurales, es evidente que el profesor está atravesado por ciertos juicios de valor en donde de alguna manera cree que el progreso y el desarrollo, o primero cree en el progreso y el desarrollo urbano como un paradigma indiscutible, puede ser en la mayoría de los casos, o en lo segundo, se genera un ejercicio también de exotización frente al otro, que eso también es una forma de subjetivación también y de subjetividad de los profesores, ¿no? Pensar entonces que el campo es un mundo idílico, maravilloso, decirle a los estudiantes que ustedes sí viven bien y todo eso, tanto lo uno como lo otro tiene que ver con aspectos meramente subjetivos, que el profesor tiene que empezar a reconocer. Desde su experiencia académica, ¿cuáles considera que son los criterios de rigor científico que deben primar para que el conocimiento producido bajo este enfoque sea validado y respetado por la comunidad científica? Bueno, esa es una grandísima pregunta porque esa es la gran crítica que se le hace a la investigación cualitativa. En ese sentido, la investigación cualitativa puede ser considerada científica y mira que históricamente, desde una mirada epistemológica, siempre ese ha sido una de las grandes de los grandes debates y de las grandes preocupaciones de los que hacemos investigación cualitativa. Cómo poder reconocer o que se reconozca el conocimiento cualitativo como conocimiento científico. Y eso primero parte de una ciencia hegemónica, digamos así, que ha sido el método de las ciencias naturales y exactas y que se piensa como único conocimiento científico, que intenta subvalorar otros tipos de conocimiento, y entre esos incluso los métodos cualitativos de investigación, parte de primero
de un tema político, como te lo decía nuevamente, ¿no? Porque para quién está la ciencia, quién le ha beneficiado estas ciencias naturales y todo esto es cierto que toda la humanidad, pero también es cierto que las ciencias naturales incluso, ahí la Escuela Crítica de Frankfurt ha hecho un gran trabajo, se ha demostrado que ni el conocimiento científico de las ciencias naturales es totalmente objetivo, y no es objetivo por una razón, porque los temas que se investigan, lo que se decide, está atravesado nuevamente por intereses económicos y políticos. En el mundo no se investiga sobre temas de la salud más de lo que las grandes casas farmacéuticas quieran que se investigue. Entonces sí, se aplica el método científico clásico con rigurosidad y todo esto, pero se lo hace en un contexto de intereses económicos y políticos. Entonces, ¿qué hacer con el conocimiento cualitativo? Digamos, cómo se configura el conocimiento cualitativo como un conocimiento científico realmente? Y aquí, claro, eso dependerá en principio de muchos autores, no hay una sola explicación frente a este tema. Por ejemplo, Max Weber intentó encontrar en la comprensión un nivel intermedio entre la explicación y la interpretación y a partir de los tipos ideales, una forma para legitimar su conocimiento como un conocimiento científico. Esa es una vía. Pero yo creo que hay otras vías también que son muy interesantes, como por ejemplo, reconocer específicamente, que se ata un poco a lo que te venía diciendo atrás, que los investigadores somos sujetos sociales que estamos inmersos en cierta realidad y que estamos marcados por ciertos juicios de valor. Reconocer eso y no ocultarlo también hace parte de la construcción objetiva del conocimiento. Entonces eso, por ejemplo, lo han hecho muchos trabajos etnográficos, sobre todo la antropología ha avanzado muchísimo con esos debates, ¿no? De ahí para allá también te puedo decir que hay muchos debates incluso sobre el método, porque alguien diría, otra cosa que caracteriza y como lo que la investigación cualitativa se ha erigido como una investigación científica es justamente el método, ¿no es cierto?, que es fundamental. También hay un método particular con ciertas características y esto, pero incluso eso también es muy debatido, porque por ejemplo autores como Paul Feyerabend incluso hablan de abogar por una epistemología posterior y no a priori, y es muy interesante su postura. Él lo que dice es que básicamente nos han mentido a nosotros toda la historia cuando estudiamos epistemología, diciéndonos que primero hay que trazar un método y nosotros hacemos todo el método perfecto para después investigar, y que esto en la realidad nunca se ha dado, que realmente los grandes hallazgos y digamos que los grandes descubrimientos científicos se han hecho al contrario. Primero la gente ha llegado como ha podido al conocimiento y después construye el método por el cual llegó allá. Es decir, que más bien no hay un método a priori, sino un método a posteriori, lo que él propone. Todo se vale para hacer ciencia, o sea, múltiples caminos existen. Lo que hay que ver finalmente es cómo llegamos a ese conocimiento y después reconstruir el camino que seguimos. Es decir, no se traza primero el camino, como nos han enseñado a nosotros. Eso es muy interesante porque es el debate Feyerabend-Lakatos. No hay que trazar primero el camino, abogaba Feyerabend, por el cual se llega a la ciencia, sino que más bien hay que llegar al conocimiento y después hay que reconstruir el camino a ver cómo llegamos allá. Y él en sus trabajos evidencia que eso le pasó a Newton, que eso le pasó al mismo Galileo Galilei, que se jactan de decir que son los grandes padres del método científico, pues tampoco siguieron un método tan riguroso y tan fiel, sino que llegaron al conocimiento y después pretendieron reconstruir cómo llegaron a él. Entonces, esa pregunta que tú me haces es una pregunta compleja porque dependerá del posicionamiento también ideológico, teórico y político que tenga la persona para saber eso. Yo te lo diría en principio que existen varias alternativas y que alguna de ellas puede servir para justificar el conocimiento de la investigación cualitativa como un conocimiento científico, ya sea a partir de reconocernos como sujetos sociales inmersos en la realidad social, ya sea a partir de la construcción de tipos ideales, como lo hacía él, ya sea a partir del respeto a un método o incluso haciendo crítica a todos estos argumentos. Para finalizar, doctor Chamorro, una pregunta que nos toca de cerca a quienes estamos en formación de posgrado. ¿Qué consejo nos daría para que nuestros proyectos de investigación cualitativa no se queden solo en el papel y realmente logren impactar en la transformación de nuestras instituciones o en la cultura escolar de nuestra región? Bueno, ahí, a ver, primero, yo por lo que podría decir es que depende de la investigación que tú trazas. Tú sabes que en la investigación cualitativa tenemos dos grandes enfoques o dos grandes alternativas. Uno heredero del debate sobre la hermenéutica y el pensamiento weberiano, que es la investigación histórico-hermenéutica, y la otra investigación, que es la heredera del marxismo, del debate marxista muy interesante, que Marx, por ahí en las tesis sobre Feuerbach, decía que ya no es hora solo de intentar interpretar o comprender el mundo, sino hora de transformarlo, y es justamente una investigación comprometida con la transformación social, que es la investigación crítico-social. Entonces yo creo que ahí habría que distinguir los dos tipos de investigación, sin que se
el uno elimina al otro, ¿no? Porque se pueden articular perfectamente. Y es si tu investigación aboga por la comprensión de la realidad social o tu investigación desde el principio aboga por la transformación de la realidad social. Eso es muy importante. Ahora sí, si buscamos transformar la realidad social, hay que pensar que no estamos tratando con objetos nosotros, no somos entomólogos, ni herpetólogos, ni nada de eso, nosotros estamos tratando con seres humanos y los seres humanos tienen subjetividades, sentires, toda esta realidad, y eso implica ¿qué? Implica que nosotros no podemos pensar transformar la realidad sin consultarle a las personas si quieren transformar la realidad. Tú en la entrevista me dices algo muy interesante, decías, bueno, y la gente que está en el campo muchas veces ve como que el futuro está en la ciudad y que tienen que estudiar y todo eso. Bueno, pero eso es un juicio de valor lo que tú acabas de decir también, Juliana. Y es, ¿y por qué no pensar gente que no quiera estudiar? ¿Por qué el estudio tiene que ser la única salida? Alguien lo podría pensar. ¿Por qué es la única alternativa? Eh, con esto no quiero decir que comparta lo que tú digas, con esto que no comparta, perdón. Con esto lo que quiero decir es que mira cómo nosotros estamos atravesados por esos juicios de valor que desde nuestra posición juzgamos eso. Pensamos que esto es lo ideal, pensamos que la gente quiere una calle pavimentada, pensamos que la gente quiere un puente, pensamos que la gente quiere tener baños o inodoros y estas cosas. Entonces, claro, esto también es como nosotros estamos marcados por juicios de valor realmente. Entonces, por eso la investigación crítico-social, que ha hecho un gran trabajo aquí en América Latina, ha demostrado justamente eso, que como no trabajamos sino con seres humanos, que son seres que sienten, que tienen subjetividades, que pueden proponer, que saben de alguna manera también en algunos casos lo que quieren, pues que justamente el conocimiento tiene que construirse conjunto con ellos, con nuestros sujetos que investigamos. Es decir, en pocas palabras, que si tú quieres proponer un proyecto para transformar una realidad de un modelo educativo, no tenemos que hacerlo solo desde acá, sino también hablar con las personas, que ellas propongan, que ellas también interactúen y a partir de esa relación dialógica se construye realmente una transformación. Entonces, se puede hacer en primer lugar, ¿cómo? En primer lugar, trazando tu proyecto con una intención de transformar, porque tú en la investigación cualitativa puedes trazar un proyecto pensando en comprender. Si tú desde el principio lo trazas como transformar, pues ya estás dando un primer paso. Y lo segundo, cómo esa investigación se va a ir desarrollando ya, bajo qué estrategias, bajo qué tipos, bajo qué herramientas de investigación, en colaboración con las personas que tú estás hablando, solo vas a proponer tú desde tu posición, que para mí eso es un gravísimo error que habíamos hecho históricamente los investigadores, y es pretender creernos nosotros o creernos como el oráculo de la sabiduría, que sabemos lo que los otros quieren y por eso ir imponiendo proyectos de desarrollo sobre las intenciones de las mismas personas. Entonces, lo segundo es tener siempre presente esa relación dialógica con las personas. Doctor Álvaro Chamorro, le agradezco infinitamente su tiempo y la claridad de sus reflexiones. Sus aportes no solo enriquecen este seminario de investigación, sino que nos motivan a seguir viendo el aula como un laboratorio vivo de conocimiento humano. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, Julián, un gusto haberte ayudado. Espero que te sirva.